Bolsonaro como presidente, prestó juramento ante varios mandatarios, entre ellos el presidente Tabaré Vázquez. Asumió el cargo con un nivel de popularidad histórico, reafirmó muchas de las promesas durante su campaña electoral. Fue más breve que otras asunciones sus declaraciones. Y bueno, vamos a hablar de cuáles fueron sus principales mensajes en el día de ayer. Lo que sí, además decíamos de esa popularidad, según un estudio, el 65% de los brasileños considera que la gestión es de extrema derecha, va a ser excelente o buena. Y hay muchas ilusiones puestas en este cambio, más allá de todo lo que se ha hablado antes y todo lo que implica también irse de la izquierda a la derecha, como se fue en estas elecciones en Brasil. Vamos a hablar con una periodista brasileña que ya salió varias veces con nosotros en todo este proceso de la aparición de Bolsonaro en Brasil. Además es corresponsal de Océano FM, Nayra Hofmeister. Buenos días. Te vemos, pero no te escuchamos, Nayra. Vamos a tratar de solucionar el tema de audio y ya volvemos con ella entonces, que está en Brasil, bueno, en estas horas seguidas a esta asunción, y va también como lo está viviendo el pueblo brasileño, donde hay un fuerte mensaje al combate de la delincuencia, hay un desafío económico importante por la situación que está Brasil. Él habla también de ese desafío de terminar con la corrupción, con esos gobiernos corruptos, rescate de valores conservadores de una sociedad, que eso es parte de un discurso donde a muchos les había generado quizás el golpe más fuerte, ¿no? Esa diferencia de lo que puede ser la familia o las cosas que para él son diferentes. También, otra cosa que se esperaba con bastante expectativa en Brasil era la suba del salario mínimo, que bueno, el gobierno saliente no lo decretó en diciembre, como suele acontecer, para justamente permitirle a Bolsonaro que cuando asumiera anunciara esta suba, y fue de un 4,6%, por lo cual, si bien los índices de popularidad son históricos y muy altos para Jair Bolsonaro, de todas formas decepcionó un poco que no fuera un aumento mayor, porque él había anunciado que iba a ser una gran diferencia con esto del salario mínimo, y un 4,6% no conformó a todos los sectores de la sociedad. De todas maneras, falta saber todo el resto de las primeras medidas de gobierno para ver cómo toma el pueblo brasilero la irrupción del gobierno de Bolsonaro. Bien, y ahora sí estamos con Nayra Hofmeister, a ver si nos escuchamos. Nayra, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Ahora sí, bienvenida. Bueno, Nayra, estábamos leyendo un poquito de la situación, de cómo fue la asunción, un poco sus mensajes. ¿Cómo se vivió todo esto en Brasil? Sí, bueno, fue un hito histórico, fue distinto en todos aspectos, en muchos aspectos, ¿no? El cambio justamente que mencionabas desde la izquierda, los gobiernos del Partido de los Trabajadores, para este gobierno de Jair Bolsonaro, que es de ultraderecha, ya hay todo un significado que fue trasladado a sus discursos. Fueron dos discursos, uno en el Parlamento y otro ya dirigido directamente a la población que estaba ahí para apoyarlo, para saludarlo. Y fueron dos discursos que repitieron bastante sus mensajes en la campaña electoral, mensajes que hablan del fin de la ideología y hablan de imágenes que tienen un sentido, por ejemplo, de que nuestra bandera, la bandera brasileña, nunca será roja, que es el color tradicionalmente de la izquierda, por lo menos si sea roja, que sea por la sangre de la lucha, porque mantengamos el verde y amarillo, ¿no? Entonces, mensajes así muy fuertes, por un lado, que son los tipos de mensajes que de muchas maneras fueron criticados en su campaña electoral, pero que no fueron suficientes para que la población brasileña lo rechazara, ¿no? Al contrario, como mencionabas antes también, María, hay una expectativa muy grande, muy positiva de los brasileños respecto a lo que va a ser su gobierno, ¿no? Por otro lado, también Bolsonaro mencionó en muchos momentos la Constitución, la manutención de la democracia, del Estado de Derecho, que es también algo que siempre a los brasileños críticos, sobre todo, siempre les incomodó, ¿no? Porque justamente los mensajes de Bolsonaro muchas veces son excluyentes, no excluyen una parte de la sociedad
de sus discursos, de sus políticas, pero claro, va a ser el presidente de todos nosotros, entonces se espera que siga los hitos, ¿no? Para la prensa fue una jornada difícil, la prensa tuvo muchas restricciones de trabajo, fue bastante distinto en este sentido también, de una forma inédita. La prensa no podía moverse entre los puntos de la ceremonia de posesión, el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y por fin el Palacio del Itamaraty, que es la sede de nuestro Ministerio de Relaciones Internacionales. Pero estamos todos hasta ahora seguimos en una cierta expectativa, aunque ayer Bolsonaro haya firmado sus primeros pasos, no solamente nombrando sus ministros, pero también, como ha mencionado María igualmente, el tema del sueldo mínimo, que finalmente tuvo la subida, no es la subida que fue autorizada por el Congreso Nacional, podría haber subido algunos reales más, pero el presidente justificó por temas económicos, porque la inflación no fue tan grande como se esperaba, y entonces por eso el aumento es un poco inferior a lo que se esperaba. Pero el otro acto es ya bastante más polémico, que es sacar de la institución gubernamental indigenista la decisión sobre tierras indígenas en Brasil, que es un tema bastante polémico, bastante controverso. El presidente tiene una opinión muy fuerte en este sentido. Naira, justamente hablando de un discurso con exclusiones, en lo que respecta a Uruguay también, el Mercosur ha sido uno de los temas ausentes del discurso de Bolsonaro, y en campaña electoral las pocas referencias a lo regional, al bloque, habían sido más críticas. La verdad que, digamos, a la ida de Vázquez, del presidente Tabaré Vázquez, hubo solo un saludo y nada más. ¿Qué es lo que se puede prever desde allí? ¿Qué es lo que tú puedes suponer en función de lo que es el nuevo canciller, de lo que es el ministro de Economía y lo que es la propia idea de Bolsonaro del Mercosur? Sí, las declaraciones hasta ahora, no antes de la asunción de Bolsonaro, realmente han sido negativas al Mercosur, ¿no? La equipe económica, el ministro de la Economía ha sido bastante crítico con el Mercosur, y Bolsonaro de una forma general entiende que las relaciones internacionales establecidas en los gobiernos del Partido de los Trabajadores habían sido movidas por reacciones ideológicas, por conexiones ideológicas. Sí. Él no profundiza mucho, tampoco sus ideas sobre las relaciones internacionales. Sin embargo, su canciller es un hombre que tiene ya se manifestó muchas veces en favor de desarrollar fuertemente las relaciones con Estados Unidos. De hecho, ayer, pocos minutos después que Bolsonaro hizo su primer discurso en el Parlamento, el presidente Donald Trump de Estados Unidos lo tuiteó hacia él para saludarlo por sus primeras palabras. Dijo que Estados Unidos estarían con Brasil. Entonces se espera una política internacional muy fuertemente volcada hacia Estados Unidos. Hay también algunas cuestiones que no están claras, por ejemplo, entonces hay en este sentido de acercamiento con Estados Unidos, por ejemplo, hay un compromiso de cambio de la embajada brasileña en Israel para Jerusalén, como hizo Donald Trump. Naira, es un tema muy polémico, pero ha sido reafirmada aquí en estos días previos a la posesión, porque estaba también Netanyahu, tuvo encuentros directamente con Bolsonaro, y entonces esto es un tema polémico. Otro tema muy importante, porque ese tema aún más que es un tema polémico desde el punto de vista humano, religioso y todo eso, es un tema económico importante para Brasil, porque Brasil vende mucha carne para los países árabes, entonces puede ser un problema para la economía brasileña. La misma cuestión se dice respecto a las relaciones con la China, que también Bolsonaro entiende que son relaciones ideológicas, como hablaba antes desde el Mercosur.
pero China es también un parcero comercial muy importante, de hecho es el principal parcero, casi una tercera parte de las exportaciones brasileñas van hacia China. Entonces, son cuestiones que no están claras, ¿no? Brasil, claro, ahora es digamos, un representante importante de la derecha en América Latina. Naira. Incluso Bolsonaro no invitó o desinvitó a algunos representantes, por ejemplo, de Venezuela y de Cuba, que estaban invitados a su posesión. Entonces, en estos temas de relaciones internacionales, así como en los temas de relaciones aquí internas, Bolsonaro usualmente habla de forma muy vigorosa, muy fuerte y a veces poco inteligible. O sea, no sabemos exactamente qué propone él para esta región, para sus relaciones con América Latina, aunque usualmente dice que Mercosur era una relación muy ideológica, ¿no? Naira, queda claro que entonces el Mercosur no va a ser una prioridad, que también va a ser un fuerte aliado de Estados Unidos a nivel internacional, y queda clarísimo esto con el posible traslado ya confirmado, como decías tú, de la embajada a Jerusalén. Pero a nivel país, lo que es interno, también habló de un combate a la ideología de género. ¿En qué se puede manifestar? ¿En qué tipo de medidas se puede manifestar ese combate a la ideología de género? Sí, usualmente cuando menciona a esta expresión, ideología de género, se refiere a la enseñanza, porque entiende Bolsonaro que los profesores están, de alguna forma, los proyectos de comprensión que han sido puestos a caminar en los últimos años, comprensión de las cuestiones de género, de libertad, de derechos humanos, ¿no? De protección a las personas que tienen una escoja distinta de lo que tradicionalmente vemos como lo normal, o no sé, este tipo de medida que ha sido de alguna manera ¿cómo voy a explicar? De alguna forma Bolsonaro creó sobre un hecho que realmente aconteció hace muchos años. Brasil, como todos los otros países, intenta ampliar el respeto a los derechos humanos de una forma general, y el público LGBT, los gays y las lésbicas son seguramente uno de esos públicos que reciben políticas afirmativas, pero no solamente, también otros públicos. Y Bolsonaro transformó eso en acciones políticas de afirmación en algo que ataca a la familia tradicional. Entonces, su defensa es para que volvamos a entender la familia como una familia de hombre, mujer, hijos, y no una familia, por ejemplo, de dos mujeres o de dos hombres, o de un padre con un hijo, con una mujer que no es su esposa formalmente, ¿no? Entonces, Bolsonaro tiene esa visión muy conservadora. No sabemos exactamente cómo eso va a impactar realmente, porque entonces, claro, él propone que la escuela, que es el espacio donde él cree que esa ideología de género más se ha manifestado, que la escuela entonces se dedique realmente a enseñanza, lo que es súper positivo. Creo que ningún brasileño tenga críticas a que la escuela sea un espacio de enseñanza. Tenemos problemas con las escuelas públicas aquí en Brasil. Sin embargo, las escuelas públicas no están bajo el mando del gobierno federal. Muy pocas escuelas públicas bajo el mando del gobierno federal. Usualmente son las alcaldías y los gobiernos estaduales que siguen con la enseñanza pública. Pero entonces eso se refiere a esta ideología de género muy como un contrapunto a lo que entiende que tiene que ser la familia tradicional. Aunque en otro sentido también es importante subrayar, María, muchas veces ha dicho también en su discurso que el Brasil que va a gobernar él va a ser un Brasil de respeto, que todas las personas van a estar representadas, que no va a haber, digamos, exclusiones, ¿no? Entonces son discursos
tradicionalmente los discursos de Bolsonaro son muy contradictorios en sí mismos. Él habla de una forma, pero enseguida cambia su manera de hablar y se refiere con algún tipo de ataque, ¿no? En este sentido de las exclusiones también es importante subrayar el discurso de la primera dama. Fue un discurso de inclusión. Ella hizo un discurso en lenguaje de señales. Fue la primera vez en la historia de Brasil que eso ocurrió, un discurso de una primera dama y un discurso en lenguaje de señales. Entonces sí, fue un mérito doblemente, ¿no? Tal cual. Nadia, ¿qué repercusiones tuvo el mensaje de Lula? Ayer el Partido de los Trabajadores publicó ese mensaje que Lula mandó desde la cárcel. Dice, recordemos además que se declaró preso político, llamó a resistir. ¿Qué repercusiones tuvo? Sí, bueno, las atenciones, claro, en Brasil se dividen un poco entre estos dos grandes líderes que no se enfrentaron en las elecciones formalmente, pero que al fin representan dos campos importantes, ¿no?, del pensamiento político brasileño. Sin embargo, claro, ayer las atenciones estaban todas muchísimo más puestas sobre Bolsonaro. Lula en la cárcel tiene problemas de comunicación, restricciones, ¿no?, de comunicación, porque cierran, o sea, los fines de semana, los fines de año, todo eso. Lula queda incomunicable. Entonces, pero Lula sigue siendo, creo que nunca va a dejar de ser el líder que ha sido hasta hoy, pese el encarcelamiento y los crímenes de los que sigue respondiendo, incluso porque está encarcelado por el primer proceso que respondió, pero tiene creo que como 8 más procesos abiertos. Entonces todavía estamos por conocer quizás mucho de Lula, pero sigue siendo un líder muy carismático. En los últimos meses, después de las elecciones, también el candidato que fue derrotado por Jair Bolsonaro ha también tomado, digamos, un puesto de líder que no tenía. Entonces, también sus manifestaciones, digamos, son quizás también porque Lula acabó muy fuertemente tomado por estas denuncias de corrupción, ¿no? Acabó marcado por estas denuncias de corrupción. Entonces ahí creció un poco el espacio de Fernando Haddad, que en la segunda vuelta, bueno, fue bastante contundente justamente en intentar mostrar un poco estas contradicciones de las que hablaba a ustedes de Jair Bolsonaro, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo va a ser también esta oposición. El Partido de los Trabajadores no fue a la toma de posesión, oficialmente lo declararon unos días antes de la ceremonia. Ha sido muy criticado por mucha gente esta actitud. De alguna manera las personas interpretaron que puede ser de alguna forma un cambio, justamente una ruptura con el sistema democrático, ¿no? Claro. Sin embargo, no es la primera vez que un partido no va a una posesión. Las posesiones de Dilma, también el Partido de la Socialdemocracia, que era el partido que la enfrentaba antes, el PSDB también no fue a su asunción formal. Entonces, por ahí estamos un poco, seguimos en la expectativa de cómo va a ser el gobierno de Bolsonaro con sus ministros y también su relación con el Congreso Nacional, que no va a ser sencilla. Bolsonaro ayer otra vez manifestó algo que es muy positivo, que es el intento de no hacer negociaciones, digamos, corruptas con el Congreso Nacional, pero es muy difícil. El partido de Bolsonaro es el partido con mayor número de representantes en la Cámara Federal. Sin embargo, no es suficiente para gobernar. En Brasil solo se gobierna con el apoyo del Congreso Nacional. Entonces, esto va a ser un reto muy difícil que él pueda realmente lograr. Puede ser que de alguna forma logre, no sé, una relación más saludable con el Congreso Nacional. Sería muy positivo porque realmente el Congreso Nacional usualmente
intenta obtener beneficios propios muchas veces a los parlamentarios en cambio de apoyo al gobernante de mando. Y vamos a ver cómo va a ser eso, ¿no? Bien. Pero Bolsonaro sigue siendo un poco una incógnita para todos nosotros. Estamos entonces sin embargo, a la expectativa de lo que suceda en Brasil, deseándoles obviamente que este sea un buen gobierno para todos los brasileños y por lo pronto también para todos los vecinos y socios del Mercosur. Naida Hofmeister, muchísimas gracias por todas estas declaraciones y toda la información que nos brindaste. Muchas gracias a ustedes, que así sea. Hasta luego, buen año además. Chao, chao. Gracias. Bien, con muchísimo trabajo y la prensa es lo que dijo, no trabajó cómoda en esa asunción. Muchos lo tildaron de antidemocrático, que no tenía nada más buenos servicios, ni buen alcance, ni buena disposición de llegar a autoridades para poder cubrir esa asunción. Y cortito, algunos datos de la esposa de la primera dama, que sí, que salió un poco de esa timidez y de ese plano un poco más escondido que tenía. De ese perfil bajo. Y es que ella pasó por varios trabajos temporales hasta entrar al Congreso como secretaria y allí fue donde lo conoció. Él se había hecho una vasectomía, pero la revirtió para tener a la hija que tienen en común, la llevó a trabajar a su gabinete. La nueva reglamentación le prohibió contratar familiares y ahí la despidió, fervientemente evangélica. Es ella como mucho de la población de Brasil. Es el segundo matrimonio de él. Tiene una hija con un primer matrimonio y 3 con la primera y 1 con la segunda. Tiene él. Tiene 4 hijos y ella tiene una hija que se llama Leticia Aguiar, de 16 años, que vive con ella y con Bolsonaro también. Ella de hecho estudiaba para estudiar farmacia y quedó embarazada de su novio, un empleado de una empresa de ómnibus turísticos, muy joven, y allí tuvo esa hija. Y además es de una familia muy humilde, es una casa blanca con un chofer de ómnibus negro. Eso es como definen ella, una hija de ama de Casa Blanca con un chofer. Digo por todas las declaraciones además de Bolsonaro, ¿no? Y los cambios de la familia, la raza y cómo define todo de ideal. Es profesora de lenguaje de señas. También, bueno, sí. Ayer fue parte de lo que demostró. Se tradujo el discurso en lengua de señas, se tradujo a lengua hablada, el discurso que dio ella. Fue algo inédito. Sí, algunos apuntes para saber un poquito más si de repente no la tenía mucho y ayer le sorprendió. Vamos a hacer una tanda al regreso, vamos a hablar con el intendente.